En este vídeo vamos a ver cómo se analiza la ganancia de un MOSFET en pequeña señal. Tenemos un MOSFET polarizado en polarización universal. Tenemos aquí dos resistencias que entran en la puerta, una resistencia en el drenador y otra resistencia en la fuente. Lo primero que tenemos que hacer para el análisis de C es asumir en qué modelo vamos a trabajar. Vamos a asumir que trabajamos en saturación. Por tanto, si trabajamos en saturación, sabemos que se comporta como una fuente dependiente de la tensión V overdrive. La tensión V overdrive es simplemente VGS menos V threshold, VGS menos la tensión umbral. Por tanto, sustituimos el modelo dentro del esquema. Lo primero que hemos hecho, para que sea más sencillo, hemos hecho el V-Thevenin, formado por VDD y las dos resistencias de polarización de la puerta, y el R-Thevenin, que es el paralelo de R1 y R2. Por tanto, se nos queda simplemente este circuito en el que vamos a analizarlo mediante el lazo que hay a la entrada y el lazo que hay a la salida. Lo primero que vamos a hacer para analizar es el lazo de la entrada. El lazo de la entrada, hacemos este recorrido y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, pues tenemos que la V de Thevenin menos la caída que hay en la resistencia de Thevenin menos la caída de GS de la puerta al surtidor menos la caída en RS es igual a 0. Recordamos que hacemos el análisis de Kirchhoff de las tensiones, pero lo que buscamos es obtener intensidades. En nuestro caso buscamos obtener la intensidad del drenador. Lo primero que vamos a hacer es obtener la V-Thevenin. La V-Thevenin es el divisor de tensión formado por la fuente de tensión, la resistencia R1 y la resistencia R2. Pues bueno, el V-Thevenin, el divisor de tensión, son 6 voltios. El R-Thevenin está formado por el paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2. Hacemos el paralelo resistencia 1 y resistencia 2, 8 megaohmios. Una vez tenemos esto, tenemos V-Thevenin. Lo que hacemos es utilizar la ley de Ohm para obtener las tensiones en los distintos elementos. A partir de la ley de Ohm expresamos las tensiones en función de las intensidades en esos elementos. Por tanto, la tensión que cae en la resistencia de Thevenin estará formada por la intensidad que entra por la puerta por la resistencia de Thevenin. En un MOSFET la intensidad que entra por la puerta es 0. Por tanto, la caída de tensión en la resistencia de Thevenin es 0. También tenemos que el otro elemento es la resistencia del surtidor. Aplicamos la ley de Ohm y tenemos que la caída de la resistencia del surtidor es simplemente ID por RS. ID por RS. Con esto, la ecuación del primer lazo se nos queda V-Thevenin menos ID por RS es igual a VGS. Tenemos dos incógnitas, la incógnita I sub D y la incógnita VGS, y necesitamos otra ecuación. La segunda ecuación la cogemos del lazo de salida y la que vamos a coger es simplemente de las características del MOSFET, que la intensidad del drenador es igual que K por la tensión de overdrive al cuadrado. Utilizando esta ecuación del lazo de salida y el lazo de entrada nos queda una única ecuación con una incógnita, que la incógnita es ID, y esto lo podemos resolver directamente en la calculadora. En la calculadora le tenemos que indicar que resolvemos una ecuación, simplemente x es igual y la expresión, y le tenemos que decirlo que lo resuelva numéricamente. Resolver numéricamente necesita un valor inicial. Le decimos que el valor inicial es 0 porque la intensidad que nos interesa es la de los dos valores posibles, es la intensidad que está más cerca del valor de 0, y por tanto el resultado es 1,11. El resultado es 1,11, la intensidad del drenador es 1,11. Para hacer esto en la calculadora, lo único que tenemos que hacer es darle a valor de alfa para escribir x, y una vez que tenemos escrita toda la expresión para resolver, le damos al valor chip y solve. Una vez que hemos hecho esto, nos dará la opción, nos dará siempre, no es una opción, nos tiene que dar siempre que indiquemos el valor que tenemos que iniciar. En este momento nosotros lo que tenemos que indicar es el valor 0. Cuando le damos a esto, le damos a igual,
y entonces nos da la solución de la ecuación. Esto L menos R nos quiere decir que el lado de la izquierda es igual al lado de la derecha en esta ecuación y que el resultado es 1,11. Por tanto, I sub T es 1,11 miliamperios. A partir de este valor, nosotros tenemos que comprobar si lo primero que asumimos, que era que estamos trabajando en saturación, se cumple. Para eso tenemos que comprobar los valores de VGS. VGS del primer lazo está dado por VThevenin menos ID por RS y nos sale 4,67 voltios. Y también tendremos que comprobar VDS. VDS del segundo lazo es ID por RD menos ID por RS. Por tanto, nos sale que VDS es 2,33. Si estamos en saturación, se tiene que cumplir que se ha creado el canal. VGS tiene que ser mayor que V de umbral, lo que es correcto. Y la segunda condición es que se ha pinchado el canal. El canal está pinchado cuando se cumple que VDS es mayor o igual que VGS menos VT. 2,3 es mayor que 4,67 menos 3, que es 1,67. Por tanto, se cumple que estamos trabajando en saturación, que fue lo primero que asumimos. Pues una vez que ya tenemos el análisis de C, pasamos a hacer el análisis en AC o análisis pequeña señal. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el modelo linealizado o el modelo lineal. Tenemos dos tipos de modelos, el modelo en pi o el modelo en t, pero para los dos modelos solo necesitamos un parámetro, que es Gm. Gm es la transconductancia. Pues para obtener Gm, a partir del valor de K y el valor de ID, obtenemos que tenemos un Gm de 1,33 mA/voltio. Pues ahora lo que tenemos que hacer es este circuito pasarlo al modelo AC. Para pasar ese circuito al modelo AC tenemos que hacer todas las fuentes independientes, anularlas. Tenemos una fuente de 30 voltios, anularla es que sea de 0 voltios, o sea que esté a tierra. Por tanto, anulamos las fuentes independientes. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es todos los condensadores son cortocircuitos. Por tanto, nuestro circuito se nos queda de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en nuestro circuito el modelo de pequeña señal del transistor. En este caso nosotros vamos a utilizar el modelo en pi. Sustituimos el modelo en pi y ya sobre este circuito es sobre el que podemos resolver para obtener la ganancia de salida V output respecto a V input. Por tanto, teniendo en cuenta que la caída que se tiene en esta tensión, la caída debido a la resistencia ID, es contraria a V sub 0, es decir, V sub 0 es menos ID por RC, teniendo en cuenta que ID del modelo de pequeña señal es GMVGS y que VGS se corresponde con la tensión de entrada VI, tenemos que V sub 0 se puede expresar respecto a V sub I como V sub 0 menos Gm por VI por RC, por tanto, V sub 0 partido de V sub I es menos Gm por RC. Pues sustituyendo el valor de Gm y el valor de RC, tenemos que la ganancia de este circuito es de 4,39. Bueno, pues con esto espero que se haya quedado claro la solución de los ejercicios de tipo MOSFET. Saludos.